Bueno, nuevamente mis saludos nuevamente para los hermanos y hermanas y los queridos oyentes, tanto amigos como amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Desde aquí, desde mi hogar, nuevamente quisiera predicar el mensaje y ojalá alguno pueda ser salvo, y porque este mensaje llega, siempre los mensajes que se predican por estos medios llegan a los oídos de muchas personas. Quisiera hacer una pequeña oración, siempre la hago antes de comenzar, pero hoy no lo hice, pero siempre hay que buscar la ayuda del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre glorioso de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro único mediador para contigo, Jesucristo hombre. Te damos gracias por la obra de la cruz, la sangre que Él derramó, que fue la que pagó la deuda delante de ti, Padre, con su propia sangre, tu Hijo amado, sufriendo por nuestras culpas. Él fue el sustituto perfecto. Nosotros no podíamos pagar esa deuda, era impagable porque nosotros nacimos aquí pecadores, destituidos de tu gloria. Y como señalaba en el Antiguo Testamento, tenía que ser un cordero perfecto, sin mancha, sin tacha, y esos requerimientos solamente lo llenaba tu Hijo amado. Gracias porque un día los que ya somos salvos aceptamos nuestra parte de culpa de lo que le hicieron a tu Hijo amado en el Calvario. Te damos gracias, Padre, por su sepultura, resurrección y ascensión al cielo. Y el que vive y que está a tu diestra, Padre, quiere salvar al pecador. Ayúdanos en los mensajes, en el mensaje, ayúdame, y que pueda llegar a algún corazón que esté vacío, triste por el pecado, y pueda humillarse y creer en el Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Quisiera cantar un himno, nada más 3 estrofas del himno número 13, la primera, segunda y tercera estrofa de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Aún hay lugar, escucha pecador, en el banquete eterno del Señor. Oh sí, hay sitio para ti. Entra al festín que muchos gozan ya, y allí Jesús un sitio te dará. Oh sí, hay sitio para ti. Aún hay lugar, la puerta franca está, mas entra pronto que a cerrar se va. Oh sí, hay sitio para ti. Pronto tal vez, hoy mismo morirá, pasa al banquete o tarde clamarás. Hoy me perdí, no hay sitio para mí. El himno es muy claro. Hoy podría morir cualquier persona que no es salva y perdió de entrar por la puerta de creer en el Señor, y como dice aquí, ay, me perdí. Todos los que están allá están conscientes, así como está el que muchos dicen que es una parábola. No, eso fue una realidad que el Señor Jesucristo contó, y los discípulos lo oyeron de sus propios labios de él, del rico y Lázaro. No hay ninguna parábola. Esa es una escritura
Y es una realidad y es la única que está en la Escritura que relata con pelos y detalle todo lo que desde cuando estaba en vida ese rico hasta cuando llegó al lugar de condenación. Ojalá tú seas librado de ahí y que puedas entrar al festín que ya muchos gozamos. Quisiera leer con la ayuda del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. El título que dice aquí dice: lo que cuesta seguir a Jesús. Pero yo quisiera resaltar es algo que muchos creen que porque hay muchas multitudes en una congregación, esto quiere decir que la congregación es, el Señor está obrando mucho ahí. Pueden haber almas salvadas, pero a veces en su mayoría no son verdaderos creyentes. No me meto en la salvación de nadie, solamente me guío con las Escrituras. El que salva y puede perder es el Señor. Aún ni nosotros los mismos salvados podemos juzgarnos y a veces caemos en este terreno, porque el que nosotros no podemos decir quién va para el cielo, no, es una decisión personal. Como digo, que aún ni nosotros mismos podemos decir quién es el salvo ni quién no es salvo, ni tampoco juzgar a una persona sin verla, si está cometiendo alguna cosa. Y la Biblia dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros solamente comunicamos el mensaje de salvación. Bueno, voy a seguir leyendo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así cualquiera que a vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Romanos 10, versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:16, escrituras muy claras. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Que el Señor nos pueda ayudar. Bueno, he leído escrituras muy claras en distintos tiempos. En el Evangelio de Lucas, cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal, y en el libro de los Romanos, ya el Señor había sido ya crucificado, ya estaba en el cielo, y aún el Espíritu Santo estaba utilizando al apóstol Pablo y dejó estos escritos también. Como dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio, para el que no es salvo, le causa vergüenza, y tiene que actuar el poder de Dios en el corazón del que no es salvo para poder ser salvo. El pecador no va a buscar a Dios. Yo te lo puedo decir por propia experiencia. A mí me hablaban a veces del Señor en las calles y me decían mi condición. Yo era muy bebedor de licor y, como se lo he dicho en otras oportunidades, llegué a usar sustancias psicotrópicas y consumía mucho licor, fumaba cigarro, y el diablo me tenía atado ahí en esos vicios, y yo amanecía 2-3 días en la calle bebiendo y tenía un vacío en mi corazón. A los años lo hacía con deleite, pero llegó el tiempo en que el pecado empezó a pesarme en mi corazón y yo me sentía incompleto, vacío, porque tenía un vacío en el corazón, y así se halla todo pecador. No se puede mentir a sí mismo, tiene un vacío. Las fiestas, estas cosas lo que hacen es como medio apaciguar ese vacío en el corazón, y después al siguiente día queda la resaca y todas estas cosas y el corazón triste. Y aún así usted tal vez no tenga ningún tipo de vicio, nada, usted es un pecador, una pecadora perdida, porque la palabra de Dios dice que no hay ni un justo ni aun uno. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue el que tomó la iniciativa, y el Señor en su ministerio terrenal fue el que tomó la iniciativa de buscar a las personas. Y los que están aquí, que dicen en la Escritura que lo buscaron a Él, es porque escucharon de Él, y ellos necesitaban del Señor ser sanados y ser salvados, y ellos buscaron y hallaron al Señor. Ojalá tú te encuentres en esta capacidad de persona. Tal vez ya has escuchado del Señor, has escuchado el mensaje de salvación, pero todavía no lo has buscado con un corazón sincero. Te leí aquí lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir al Señor no es fácil. Uno te lo puede decir. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y he tenido controversia porque uno va en contra de una corriente en este mundo, y a los que no son salvos les parece que nosotros somos extraños, porque cuando caminábamos en este mundo caminábamos igual que ellos en el pecado, y ahora no lo hacemos porque el Señor transformó nuestros corazones y ahora no practicamos el pecado, y a ellos les parece cosa extraña. Entonces el Señor dice lo que cuesta seguir a Cristo. Él le dijo a los discípulos, y habían grandes multitudes que lo estaban siguiendo, más que todo muchos de ellos con algún interés de ser sanados,
Él multiplicó panes y estas cosas, lo dice en el Evangelio de Juan, y muchos iban detrás por interés hacia él, no iban con un corazón genuino para ser salvos y no estaban dispuestos a seguir al Señor hasta el final. El Señor, vemos los discípulos y muchos que murieron aún martirizados por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ese es un mandato y un deber que tenemos cada uno de los que somos salvos, de predicar el Evangelio, no nada más dentro de una congregación, encerrado adentro. Nuestra responsabilidad es salir en nuestros alrededores, en la comunidad y un poco más lejos si es posible, y hay otros que han sido encomendados a las obras para lugares más inhóspitos, más allá, hasta en otras naciones, a predicar el mensaje, porque es un llamado que le hace el Señor al pecador para ser salvo, y después un llamado para servirle a tiempo completo, y en obediencia el creyente va con el apoyo de la congregación. Si no hay el apoyo de la congregación, como vemos el apoyo de Pedro cuando predicó, el apoyo del apóstol Pablo con los creyentes de esa época, dándole cartas y este asunto, ellos no podían hacerlo por su propio medio. Esto es una obediencia a lo que es parte doctrinal de lo que está aquí en las Escrituras. Pero, como les dije, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y por eso es nuestra responsabilidad, y esto más que todo a los que son vasos de barro limpio, los que vivimos en santidad y en el Señor, para usarlos, para predicar el mensaje. Como les dije, también hay clases bíblicas, pero hay que llevar el mensaje a muchos otros. Pero aquí en este momento grandes multitudes seguían al Señor, pero el Señor sabía que no había un verdadero interés. Entonces Él se volviéndose le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijos, hermanos, Él no está queriendo decir ahorita aquí, o Él no es que lo está mandando a que tienen que desecharlo, quitarse de sus responsabilidades, sino es que tienen que estar dispuestos a sufrir por el Evangelio, de llevar el mensaje. Y entonces Él dijo, y aún hasta su propia vida. Muchos no quieren dejar sus pecados y estas cosas y que su estilo de vida, y no están dispuestos a seguir al Señor Jesucristo. Y por eso vemos congregaciones con prácticas mundanales, con bailes que vienen del mundo, y sus formas de vestir indecentes, no con pudor. Muchas mujeres, sino que aún pueden venir con una falda, pero vienen con faldas sensuales prácticamente para provocar la lascivia del hombre. Entonces no hay conversión genuina en muchas personas. Igualmente pasa con el hombre. A veces yo he visto personas que dicen que son creyentes, pero no lo he visto que hacen cosas que todavía la vienen practicando, la practicaban en el mundo. No quiero decir que un creyente no pueda caer, porque puede caer, pero el creyente tiene el Espíritu Santo en el corazón y tiene la capacidad para rectificar, pedirle perdón al Señor y volverse y seguir el camino que el Señor tiene trazado. Como el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tiene que entrar por la puerta, creer en el Señor, arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor para comenzar a caminar ese camino. Yo no entendía ese versículo cuando no era salvo, y yo decía: ¿cómo será ese camino? Pero ahora sí lo entiendo, que Él es el camino al cielo, en Él está la verdad y en Él está la vida eterna, que la hallamos cada uno de nosotros los que somos salvos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. Entonces él da un ejemplo. El Señor siempre ilustraba su enseñanza con parábolas y con enseñanza para tratar de confundir a algunos que no estaban interesados y para enseñar también. Y a los discípulos siempre los llamaba aparte y después les explicaba las parábolas, como la parábola del sembrador y otras parábolas que él enseñó en su ministerio terrenal. No sea pues que ya haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. La persona cuando no es salva, cuando escucha el mensaje, ellos entienden, porque la palabra de Dios es clara y ellos saben que tienen que dejar su antigua manera, su vana manera de vivir, convertirse de sus pecados al Dios vivo para que puedan ser perdonados sus pecados y borrados. Porque una persona puede estar guardando las obras de la ley, puede estar en una congregación con el corazón nada más barrido por las obras de la ley, pero si todavía no ha decidido por el Señor, porque teme sufrir el vituperio, nada más tiene su corazón barrido por las obras de la ley, pero su corazón no ha sido emblanquecido, sus pecados no han sido perdonados y está corriendo peligro y todavía puede irse al mundo. O sea, dejar e irse porque no tiene el Espíritu Santo en su corazón, y esa es otra garantía para la salvación, para el arrebatamiento. El que no tiene el Espíritu no es de él, dice la Escritura. Entonces, el pecador escucha el mensaje, él ve que la persona tiene que convertirse, está dispuesto en su corazón. Dichosos los que hemos creído que el pecado nos empezó a pesar en nuestros corazones y queríamos ser salvos y llegamos a la salvación. Como yo les dije, yo llegué a los pies del Señor, creí en el Señor porque entendí que Él murió por mí, que yo tuve parte de culpa y llegué a Él de la predicación, tanta predicación que escuché, y por la fe le pedí el perdón de mis pecados porque yo quería ser salvo y fui salvo y tengo la seguridad de que voy para el cielo. Si el Señor viene hoy, nos vamos todos los salvados. Si muero, mi alma irá al cielo, mi cuerpo será sembrado en el sepulcro y un día va a ser levantado de ahí y unido con mi alma y espíritu y cuerpo. Por eso es que él dice en la Escritura en Tesalonicenses que cuerpo, en la primera carta de Tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, alma, cuerpo, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos santificados, fuimos limpiados, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda aquí en la tierra, y tenemos que andar irreprensibles para ese gran día, preparándonos para ese gran día. Pero si tú no eres salvo, tú todavía no puedes ser santificado. Tienes que primero ser tu corazón perdonado, limpiado por la preciosa sangre de Cristo. Si tú llegas a Él por la fe, si confesares con tu boca, si creyeres, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues es necesario, porque si usted no cree en un muerto no va a poder ser salvo. Es un Cristo que está vivo en los cielos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces es una decisión personal, como le estaba diciendo aquí el Señor, porque el Señor sabía que muchos de esa multitud no estaban dispuestos a dejar todo por Él, así como hicieron los discípulos
que dejaron todo y siguieron al Señor y fueron martirizados y predicaron en todo Jerusalén y en sus alrededores. Por eso es que es necesario el que no es salvo que escucha, él sabe todas estas cosas y por eso no está dispuesto a convertirse para que sus pecados sean perdonados, porque no quiere sufrir el vituperio y no quiere identificarse con el Señor. No es fácil. Por eso el Señor hizo esta ilustración. Él hizo esta ilustración y dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es una decisión personal. El Señor desea esto del corazón del pecador, que haya una genuino arrepentimiento y sinceridad hacia el corazón del Señor. Él conoce todos los corazones. Él ganó nuestra salvación con su propia sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Él quiere librarte del lago de fuego. Amigo, cree en el Señor Jesucristo, no tienes para más ningún lado que agarrar. Si no crees aquí en la tierra en el Señor, no entregas tu vida a Él, le das el control de tu vida a Él, si tú mueres, tu alma irá al lugar de condenación. Mi consejo es, amigo, si ya eres responsable, entiendes que eres un pecador, una pecadora perdida, y ojalá sientas el peso de tu pecado en el corazón, o si no lo sientes, tienes que convertirte, pedirle al Señor a Él que te haga entender tu condición delante de Él y que tú puedas caer rendido con tus pecados, dejárselo a Él para que sean perdonados y tu corazón venga a ser blanco como la nieve, y así puedes servir al Señor sin temor. Que el Señor te pueda ayudar.